Nuestra Constitución argentina data de aquella época. Las expresiones referidas a la educación que ella contiene, esto no es una crítica, es una explicación, llenan pocos renglones. En ese artículo que tantas veces habrán citado a los alumnos en su cátedra, el artículo 14, que consagra 10 derechos individuales, el último dice de enseñar y aprender. Las constituciones europeas usan la expresión derecho a la educación. Nunca tuve el dato preciso por qué la Argentina dice derecho de enseñar y aprender. Quizá repitiendo una expresión del proyecto de Alberti que la contenía. Y después, en el artículo 5 decía por ahí que uno de los deberes de las provincias era consagrar en sus constituciones la educación primaria. Y finalmente, en la facultad del Congreso Nacional se decía que era competencia del Congreso fijar planes de instrucción general universitaria. Ese era el plan o el proyecto educativo de una constitución del siglo XIX, la nueva. Eso cambia grandemente a partir del siguiente siglo, donde la educación pasa a ser conceptuada como una política de Estado. Hasta entonces, de algún modo, ustedes recuerden la ley 1420 y la creación de un Consejo Nacional de Educación para apartar la educación de lo político, porque no deberían contagiarse con eso. Pero ese es un concepto pretérito. Hoy la educación es concebida como una función esencial del Estado. Nuestra Ley de Educación Nacional expresamente dice que es una política y una política de Estado, no de gobierno, de Estado permanente. Lo dice también la Ley Provincial de la Educación. Y en la reforma de este siglo de la Constitución Nacional, esto se inserta en ese artículo que dice cita, pero que después yo voy a mostrar, no para leerlo, sino para que se advierta los fines de la educación contenidos en nuestra actual Constitución Nacional, que no deja duda de que está concebida como una política estatal. Y eso ingresa a todo el constitucionalismo provincial. Ya la Constitución provincial de Argentina contiene una sección dedicada a la educación. Y la nuestra, de 1933, está precedente también, pero destaco la de 1933, porque los abogados del Estado la tenemos mucho, trabajamos muchos años con ella y nos ayudó a resolver escrita en los principios del siglo XX, nos ayudó a resolver esquemas educativos en la posmodernia del mismo siglo. Era la señora nueva. Esa constitución estaba concebida en forma austera, yo uso esa expresión, porque en 1933 de los debates de la Convención surge escasez de maestros, deserción escolar, indigencia. A partir de ahí, entonces, la Constitución plantea una enseñanza obligatoria primaria común. No estuvo muy claro qué quisieron decir con primaria común. Algunos lo sinoniman a la educación primaria, otros lo sinoniman a los primeros 4 grados de la educación primaria que en aquella época existían. Escuelas de nivel primario y escuelas de nivel primario superior, que tenían 2 años más, quinto y sexto. Pero lo cierto es que ahí se centraba el esfuerzo, ahí debía, según la Constitución, centrarse el esfuerzo del Estado. Dejaba abierta la posibilidad de lo que llamaba la creación de escuelas primarias complementarias de perfeccionamiento o institutos
afirmó la educación pública primaria en la provincia, se desarrolló. Algunos dicen que en algún tiempo fue modelo educativo nuestra provincia, y ello no inhibió el desarrollo de otras expresiones educativas. El nivel medio de educación, cuando se dicta la Constitución del 33, eran 4 o 5 escuelas en la provincia, y eran varias decenas a la altura del año 70, 80, 90. Es decir, pudo desarrollarse el proyecto de educación con ese proyecto educativo. Llegó a tener una universidad, la mantiene, existe, la guarda. Por otra parte, la Constitución del 33 no quedó ahí, incorporó principios que en aquel momento eran de vanguardia, como el principalismo estatal, copiando una expresión de una profesora de la Universidad de Luján, de Ana Sánchez, Susana Viol, porque es obligación primordial del Estado, decía esta expresión de la Constitución. Es decir, política de Estado, compromiso de Estado, educación era función del Estado. Pluralismo educacional porque se consagra la educación de gestión privada que venía consagrada en constituciones anteriores. Pero acá hubo convencionales que hicieron ver lo importante que era para el Estado que existiera la gestión privada educativa. Lo digo con un sentido un poco economicista. ¿Cuánto costaba sostener un alumno en la escuela estatal? Y claro, para el Estado era un alivio que fuera en gran medida sostenida por la gestión privada. Incorporan ahí dos conceptos que son pedagógicos, dos principios educativos que son la integralidad y la gradualidad. Esos no son palabras de abogados, esos son expresiones de pedagogos que llegaron a la convención a través de sus asesores, a través de quienes saben. Incluso la Comisión de Educación del 33 estuvo presidida por un profesional de Uruguay, el doctor Guiletti. Y finalmente la participación, es decir, que la comunidad participará a través de los consejos escolares. La verdad sea dicha, esos consejos escolares funcionaron hasta el principio del siglo XX, no más, pero fueron ampliamente superadas por las operadoras escolares que ustedes sí conocen. Bueno, este era el proyecto educativo del 33, pero ¿qué pasa después? Que en esas décadas que siguen, obviamente, avanzan las relaciones sociales, se desarrollan otras partes educacionales, las ciencias de la educación brindan constantemente conceptos nuevos. Hay entonces nuevas políticas de Estado, nuevas formas de diseñar la educación desde el Estado, nuevos principios, porque ya se empezaba a hablar de inclusión, ya se empezaba a hablar de igualdad, de calidad. No es que antes la legislación no le interesara la igualdad, no sugiero eso. Pero ahora hay capítulos escritos sobre calidad educativa, hay capítulos en las leyes de educación sobre inclusión, o hay reelaboración del principio. Hay una mayor afirmación del federalismo, es decir, el crecimiento y la tonificación de las estructuras educativas provinciales. El pluralismo educativo que ya existía, educación estatal y privada, se afianza, se manifiesta socialmente en mayor medida. Y a esto se añade la aparición en estos años de importantes normas educativas que cambian el viejo esquema, el sabio pero pretérito, y de la defensa de los intereses del hombre y de los grupos sociales, etc. Entonces se impone una reforma general. A mí me toca destacar lo
cerrando este comentario, transcribo el texto extenso de la Constitución del 94 nacional, que ya no tiene esas breves referencias que yo cité anteriormente. Ahora hay un texto que está integrado a la facultad del Congreso Nacional, artículo 75, en su apartado 19, donde se habla de consolidar la unidad nacional, de respetar las jurisdicciones provinciales, siempre hablamos de educación, de asegurar la responsabilidad del Estado, la participación de la familia y la sociedad, etc. Lo que siguen ustedes viendo ahí. Entonces, esto refuerza la necesidad de una reforma constitucional provincial que otras provincias ya habían producido en la década del 80, incluso la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que era muy reciente, entonces 1996, contenía normas más avanzadas de la norma. Y entonces la tarea de reforma de la Constitución la toma la Convención Constituyente que funciona en la provincia del 2008 conforme a una convocatoria formulada por el Poder Ejecutivo. En el mismo año, simultáneamente, mientras las cámaras trabajaban, mientras funcionaba la Convención Constituyente en el Salón del Palacio de Educación, en las cámaras legislativas trabajaban en un proyecto de ley de educación en consonancia con la nueva normativa constitucional. Allí se afirma la educación como política del Estado y eso se plasma en algunos conceptos que son los que yo me voy a permitir destacar en esta exposición. Y ahora sí voy de lleno a la Constitución que nos rige. Entiendo que entre las importantes modificaciones y adelantos que contiene, yo debería destacar esto que se ve ahí, la reelaboración del concepto de lo que es educación, la instalación de un concepto nuevo de sistema educativo, la consagración de ciertos fines y objetivos para la educación y la jerarquización de algunas instituciones vitales en la educación como la institución educativa, la familia y ustedes y el personal docente. Es por todo conocido que las leyes que aseguran la posibilidad de educarse pueden traducirse como el derecho a la educación. Nosotros tenemos el texto derecho a enseñar y aprender. Pero la Constitución actual de la provincia dice algo más que eso, le da contenido y le da fuerza. Yo cito ahí los artículos en los cuales se leen esos textos encomillados. La educación es el derecho de aprender durante toda la vida, es un derecho permanente, un concepto moderno. Pero ¿qué significa para el Estado? Que cualquier sujeto, en cualquier edad, puede defender un tipo de educación, la que él quiere, en su edad. Esto es un desafío para el Estado, no solo en lo pedagógico, en lo financiero. Hay expresiones de educación para la tercera edad, pero esto es algo consagrado como un deber estatal. Digo, encontré la expresión derecho suficiente porque no es cualquier información la que debe tener la educación provincial. Es aquella que permita acceder a los conocimientos y a la información necesaria para la vida social. Es decir, ya no es la lectoescritura, ya no son las 4 operaciones aritméticas básicas que las que yo en mi niñez desde entonces creí que eso era lo fundamental. Es mucho más. No es para entrar, ustedes son pedagogos, lo tienen más claro. Y un derecho igualitario, eso está expresado
eso significa el derecho a permanecer en el sistema, a reingresar y a ingresar al sistema, que es mucho más que acceder, porque hay deserción, hay que recuperar, hay que llegar al regreso. Es curioso que para nosotros el ingreso del sistema educativo es algo que nos enorgullece. La palabra ingreso se parece un poco a retirar, impulsar. Acá nos alegramos que haya ingresos para que pueda acceder a una instancia superior o a una gestión laboral. El otro eje que yo quería destacar era lo del sistema. Yo no soy quien para decirle a ustedes lo que es un sistema, ¿verdad? Porque ustedes trabajan dentro del marco de ese concepto y alcanzan todos los campos científicos, ¿no es cierto?, como conjunto de unidades que interactúan, pero que llevan un objetivo común. Lo que yo he traído es un concepto legal de sistema educativo y lo trae la Ley Nacional de Educación. Conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado y que posibilitan el derecho a la educación. Ahí están los elementos del sistema. Unidades, servicios estructuradas por el Estado y con el objetivo de producir el impacto educativo. Yo digo que la Ley Federal de Educación introdujo un sistema nacional de educación, porque antes, ustedes saben bien que nivel primario inicial era la antigua Ley 1420, los conjuntos dispersos de disposiciones de la educación secundaria. La educación universitaria tenía sus propias leyes urbanas en el país y ciertas modalidades no estaban desarrolladas, no había una normativa muy específica. La Ley Federal de Educación, muy criticada por algunos, para mí valiosa como norma. No me refiero a las políticas públicas que los gobiernos implementaron con base en esta ley. No me refiero a eso, que es otra cosa. Me refiero al mandato legal. Se estructuró un sistema con todos los niveles educativos, admitiendo todas las modalidades educativas necesarias. Y se incluyó la educación no formal, y se incluyó la educación de gestión privada. Todo eso configura el sistema. Hoy está reemplazada por la ley 26.206, que es distinta, nada más que distinta de la ley federal, porque contiene su misma temática y en los niveles federales la misma estructura. Una simple comparación permite erradicar la veracidad de lo que digo. La Constitución transmuta esto en algunos textos concretos. Cuando dice, no dice que la Constitución crea el sistema educativo, no, pero habla de que el sistema educativo es esencialmente nacional, cosa muy importante porque tenemos un único sistema con pluralidad de jurisdicción que lo implementa con su sistema. Habla de planeamiento del sistema cuando se refiere a la institución educativa. Habla de permanencia de alumnos en el sistema. Identifica los niveles educativos. Enuncia el nivel inicial, el nivel primario, secundario y superior. Y el universitario, porque introyecta la cuadra en sus textos. E incluso algo de modalidad educativa, la educación rural en contexto de privación de libertad, algo dice de esto. Entonces destacamos que la idea del sistema, como dijo una convencional de su exposición, queda instalada en la nueva Constitución provincial. Otro eje que debo destacar
que son totalmente opinables, ¿no? A mí me parece que los fines son proyecciones de largo alcance, son pretensiones de logro para una institución que adquiere educación. A veces los fines no se llegan a lograr, a veces se los logra medianamente y a veces se llega a fines exitosos. Para ello se despliegan objetivos, que son proyectos concretos de menor alcance ya programados y con tiempo a veces preestablecido. A través de ello se procura realizar los fines. Expresado esto, quisiéramos mostrar lo que nos parece que ha sido identificado como los fines de nuestra Constitución, que se lee en el extenso artículo 257 donde se abre el capítulo de educación. Asegurar, digo yo, contenidos adecuados, porque se reiteró, o sea, lo expresé, se habla de conocimiento, de información para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y también dice, y lo agrego acá, que la educación es concebida como un instrumento de movilidad social. Expresión amplísima que permite muchas conclusiones, muchos criterios de política educativa. Se afirma el protagonismo estatal, se expresa que la educación es una obligación primordial e indelegable del Estado de proveer la educación común, porque continúa respetando esa misma expresión de la Constitución del Derecho de Educación Común, pero en el debate se aclara que el concepto de educación común trasciende la escolaridad primaria. Es todo lo que el hombre necesita para vivir en sociedad. Y la información, quiero decir, que necesita de eso. Es radical el analfabetismo. Es verdad que esto, lo que saben, está estadísticamente bastante superado en la provincia, ha sido pionera en estadística de resultados educativos, pero existen deserción, existe repitencia, existe la reinserción escolar. El constituyente creyó oportuno mantener este fin de luchar contra el flagelo de la analfabetismo, garantizar el acceso a los bienes culturales e integrar las realidades locales y regionales. Me importa mucho que eso lo exprese, porque quizá la educación es uno de los sistemas más federales que tiene la República Argentina. Decíamos que se reafirman ciertas instituciones sobre la institución educativa. Todas las constituciones provinciales han usado la palabra escuela. No es que se ignorara la institución educativa, pero fíjense el texto mandatario de la Constitución vigente cuando se expresa que el Estado impulsa la jerarquización funcional de las instituciones y que las instituciones escolares, esto está entre comillas, no lo repito yo, dispondrán de plantas funcionales completas que incluyan equipos interdisciplinarios. ¿Qué significa esto financieramente? Otro gran desafío para el Estado provincial, con su continua profesión también en la educación de gestión privada, que debe presentar una expresión educativa similar. Otro eje temático que jerarquiza la Constitución provincial es la familia, y no lo hace solamente en orden a educación. Yo cito ahí la Constitución Nacional, que ya vimos, la educación debe brindarse con la colaboración de la familia y la sociedad. Pero aquí, en la Constitución provincial se ven algunas suertes de definiciones de lo que se quiere decir
con ese concepto. Digo familia y sociedad porque en la primera parte de la Constitución, no sé si es el artículo 18, se usa la expresión núcleo fundamental de la sociedad. No solamente agente primario de la educación como se ve, núcleo fundamental de la sociedad. Nosotros sostenemos que las familias los núcleos son fundamentales. Y si bien es cierto que la legislación argentina ha admitido otras alternativas de conformación de los grupos familiares, y eso son leyes vigentes, en mi sentir, el concepto general de familia, que podríamos reemplazarlo, si es más relativo, por el de grupo familiar, tiene la misma misión educadora, orientativa y formativa de los sujetos que se generan dentro de ese núcleo. En cuanto a educación, el Estado debe promover la educación con la participación de la familia y de la familia. Yo en esto me voy a permitir una digresión, porque siempre me preocupó, este tema me preocupa y lo incluyo en los sujetos de la educación en mi curso, pero a mí me preocupa algo sobre lo que yo no tengo respuesta, que siempre le pregunto a los docentes con quienes me encuentro. Existen declaraciones por momentos solemnes de que la familia es principalmente educativa. Nadie ignora que la familia educa para lo social, socializa a los sujetos. Pero en acá se habla de educación con la participación de la familia. Es decir, la familia en la escuela, yo entiendo eso, no otro más. ¿Qué puede hacer la familia en la escuela por la educación? Esa es la pregunta que me hago, porque no soy pedagogo y no tengo la actitud para responderlo. Los docentes me responden que es de una serie de iniciativas, como educar a los padres en el apoyo familiar a las tareas educativas, por ejemplo. Pero hasta ahora la participación de las familias se limita a las fiestas escolares, a la participación de la cooperadora, acompañar con la educación al museo. Pero el mandato constitucional, nacional y provincial es la familia de la educación. Tal vez si ustedes saben algo de esto o han pensado sobre esto, tal vez ustedes, perdónenme el requerimiento, deberían escribirlo un poquito. Deberían generarse ideas escritas que circulen y que se debatan. ¿Qué puede hacer? Porque obviamente el papá no puede venir a sentarse a ponerse al frente del aula de la clase. Hay otras alternativas que yo no sé y dejo la inquietud expresar. Bueno, y finalmente, la familia aparece también en la primera zona de la Constitución cuando se habla de las personas con discapacidad, los derechos de los habitantes en este caso. Pero fíjense lo que debo destacar: el Estado asegura a las personas con discapacidad el acceso a la educación en todos los niveles. Esto lo sabemos y se está haciendo una medida importante, pero aquí se agrega: asegura a los discapaces, a los sujetos discapaces y en su caso a sus familias. Es decir, que la educación para el discapaz, por proyección, debe apoyar a la familia que contiene. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Bueno, los que saben, los especialistas en esto, tendrán que sugerir líneas y nuestro ministro de Economía, en fin, hacer algunos números, porque esto es muy importante para el camino. Y finalmente, la Constitución provincial incorpora al principal agente educativo, que es el docente, dice algo de él. En primer lugar, habla de la titulación.
docente debe ser titulado. Lo que pasa es que cuando se escribe este artículo, los constituyentes leen el texto de la Constitución de 1933. Ese texto, a principios del siglo pasado, decía: la educación será confiada siempre que sea posible a maestros titulados. Fíjense la carencia de maestros con título que había en aquella época, que la máxima norma provincial confesó que la ausencia de número suficiente de titulados obligaba a que se confiara la educación a ellos si fuera posible. Los convencionales recalcan eso y hoy dicen que no, que el título es algo ya insalvable en la educación moderna, primero porque se han desarrollado el Instituto de Formación Docente y porque hay un plantel, aunque falta en ciertas zonas, pero hay un plantel razonable para entender. Y contiene otra norma que dice, refiere a la jerarquización de la función docente, y dice: el Estado asegura el respeto a la labor del maestro. Bueno, yo siempre leí acá dos posibles reflexiones. Una, el respeto a la labor del maestro es crearle condiciones dignas de labor, es asegurar un salario digno, que, bueno, obviamente eso es un reclamo constante de personas docentes. Puede esa frase leerse: respeto a la labor del maestro, retribuirlo y darle lugar a este trabajo digno. Pero las expresiones, el esfuerzo de la licenciada de hace un rato de mostrar la difícil tarea de los docentes y la exposición que el docente tiene a ciertas situaciones de violencia y agresión, no será que yo puedo leer en este texto otra versión también, que el Estado asegure el respeto a la labor del maestro, creando herramientas para protegerlo y para resguardarlo de esas contingencias, que cómo se hace, no lo puedo decir, pero no significa que esto no se lo pueda examinar, no se lo pueda debatir. Es un mensaje para los legisladores, es un mensaje para los funcionarios de educación. Y finalmente se asegura la formación para el docente, lo que significa que la provincia debe asumir la constante actualización de su instituto de formación docente. Habla también del perfeccionamiento y ejercicio profesional. El Estado se obliga a brindar el perfeccionamiento gratuito, permanente y en servicio. No se trata de que organice un curso. Sé que hay organización sistemática de cursos, de capacitación permanente, etc. Pero lo que yo leo acá es altamente compromisorio. Hay que asegurar la gratuidad, es decir, no tener que tributar nada, lo que significa que se trata de formación docente planificada para todos los periodos educativos y altamente importante y en servicio. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, no tomarse es que el docente sea relevado a prestar servicios mientras realiza su curso de perfeccionamiento y no que tenga que renunciar a cierta atención familiar o pedir permiso en un establecimiento para poder hacer un curso de otro. Es mucho lo que se dice ahí y es mucho lo que hay que hacer para asegurarlo. Finalmente, en cuanto al ejercicio profesional, el docente ejerce su profesión sobre la base de la responsabilidad. Bueno, digamos que no se ha expresado nada novedoso. Todo trabajo debe ser hecho con responsabilidad. Pero se correlaciona esto
y de enseñanza dentro de la alimentación de higiene. Es decir, el maestro ejerce su profesión reconociéndose o asegurándose de la libertad de cátedra y de enseñanza. Son dos conceptos distintos. La libertad de cátedra es el derecho a exponer la asignatura con la visión de la propia convicción. Y es algo que no es regla establecida y es muy difícil establecer, porque la educación debe respetar algunos parámetros culturales, morales, sociales, que serían el mínimo que habría de determinarlo para la libre convicción expresada. No es tan simple. Repito, esto no está reglamentado, pero eso es libertad de cátedra. Y libertad de enseñanza es el derecho a enseñar en el establecimiento de su preferencia y el derecho a aprender en el establecimiento de su preferencia. Es otra cosa. Las dos están aseguradas. Le toca a los legisladores, le toca a los funcionarios, eventualmente a los jueces, centrar criterios interpretativos sobre estos conceptos un poco novedosos. Y finalmente, algo sobre la educación educativa privada. La Convención trató esta temática, no fue ajena. La Constitución del 33 consagraba, como los anteriores, no con las palabras libertad de enseñanza, pero sí el derecho de enseñar y aprender y la garantía de la gestión privada, la consagración permitía entender que esto estaba asegurado. Pero ahora la Constitución lo expresa clara y puntualmente en un texto que dice que es obligación delegada del Estado proveer a la educación con la participación de la familia y con la participación de las instituciones de gestión privada reconocidas. Es decir, se está instituyendo como sujeto de coeducación a la gestión privada. Está claro. Ahora, ¿hay algunas condiciones? Sí, porque cuando expresa gestión privada reconocida, supone que deben sortear un procedimiento de habilitación, que más abajo en la transparencia, yo cito que la ley provincial de educación van a encontrar algo de eso en el artículo 100 y la resolución 240 del año 2013 que establece las pautas para que un instituto pueda ser reconocido. Es decir, hay reglas sobre estructura edilicia, sobre mobiliario, sobre idoneidad del personal docente, sobre capacidad económica de quien va a montar la empresa educativa. Bueno, esto lo entendemos, lo aceptamos, correcto, el Estado es el principal responsable de educación. Eso quiere decir la expresión del artículo final 259. Deben ofrecer garantía de estabilidad y eficiencia educativa adaptándose a la normativa. Es esto, acreditar condiciones de idoneidad. Esto no se habló en la convención, pero yo no puedo sortear por un criterio personal el aporte estatal a la educación privada. Para mí, el aseguramiento de la libertad de enseñanza conlleva el compromiso de apoyar financieramente a quienes ejercitan la libertad de enseñanza y montan empresas educativas desde la gestión particular. Ahora, hubo dos maneras de consagrar este apoyo, en la Constitución del 33 y en la Constitución del 2008. Leamos el texto del 33. El Estado fomentará el establecimiento de escuelas municipales
y contribuirá al sostenimiento de las mismas. Artículo 204. Esta Constitución está derogada, está reemplazada por el texto que sigue en la actual y dice: el Estado articulará acciones con municipios, comunas y organizaciones sociales dirigidas a la creación y funcionamiento de escuelas, pudiendo contribuir a su sostenimiento. Poder contribuir no es igual que contribuir. Allá era mandatario, acá es facultativo. Yo creo que no nos podemos quejar del aporte que la provincia hace a la educación privada, porque el sostenimiento de los haberes de su personal es una muy importante, es muy importante aporte. Pero como abogado del Estado, abogado del derecho público, no puedo dejar de advertir el cambio de verbo que los constituyentes, sin expresarlo mayormente en los debates, quieren sobre este artículo. Por ahora, el aporte estatal continúa, es serio, se respeta. El docente privado, la Constitución sí habló un poco de esto. En un principio, en la Comisión de Educación se elaboró un articulito como proyecto que decía que los docentes privados deberían ingresar por concurso. Cuando se debatió en el plenario de la convención, yo resumo esto, ¿no es cierto? Se habló de igualdad de oportunidades. Las oportunidades deben ser iguales, el acceso a la educación debe ser en igualdad, tanto estatal como privada. Pero entonces hubo una réplica que le correspondió al convencional Miguel Carmen, no me acuerdo el nombre, el Chacho también le dicen, que sostuvo y trajo algunos fallos de la Corte Nacional y de un fallo que él había emitido hacia el año 2006, donde se sostuvo que los docentes privados son agentes del derecho privado, están sometidos a la ley de contrato de trabajo y a otras normas. Se aplican normas públicas para ellos, que tienen licencias, retribuciones, pero su esencia es de agente privado, al extremo que no tiene la estabilidad plena que tiene el docente público. Entonces, bueno, la comisión retira ese mandato del proyecto y finalmente eso no se va a sancionar. Pero luego el plenario retoma el tema, no inserta la cláusula, pero retoma el tema y sostuvo que el aporte estatal a la educación privada justifica que el Estado le exija a los agentes privados que designen por concurso. Eso se dijo, lo replicó un convencional de Ciudad un colega de Paraná. Pero yo quiero decir esto. En primer lugar, en lo personal, que es mi opinión, todos no pueden ser igual. Si el Estado estimula y acepta la educación privada, debe ayudar. Yo creo que eso, primero. En segundo lugar, el docente privado es un agente, la palabra lo dice, privado. Entonces, el Estado no le puede imponer reglas a la modalidad de contratación. El empleador debe respetar la legislación laboral en cuanto al respeto a horario, licencia, respeto a la retribución, al tratamiento, a condiciones bien correctas, pero hay normativa que regula eso. Y finalmente yo digo esto, si de acuerdo
Yo quiero decir esto de la última transparencia porque no estaba seguro de pasar esto. Los entes privados tienen su ámbito de trabajo y, digamos, no participan de la gestión educativa. Pero cuando se convocó a la Convención Constituyente, el gobernador Urruti mandó un proyecto que después fue ley que decía lo que sí se podía modificar y lo que no se podía modificar. A esto último se le llamó el núcleo pétreo de la Constitución de 1933. El núcleo pétreo es una expresión de los constitucionalistas, llamamos así a las cláusulas irreformables, que aspiramos a que no se pueda reformar, pero no podemos impedir que una convención lo haga. Bueno, la ley fijó un núcleo pétreo. En el núcleo pétreo decía: el Consejo General de Educación no podrá ser suprimido. Yo ahí lo escribo un poquito entre comillas. No podrá eliminar el Consejo General de Educación. Pero en otro artículo decía que sí se podían establecer las siguientes modificaciones e identificó: podrán dictarse normas modificatorias respecto de la integración del Consejo. Para mí, la ley decía: el Consejo no se puede suprimir, pero sí se puede modificar su integración. ¿Y qué quiere decir? La Convención podría decir: bueno, en lugar de 5 miembros, que tenga 7, en lugar de 5 miembros, que tenga 3, en cuanto al número. Pero también podría decir: voy a establecer otros requisitos para acceder como vocal del Consejo de Educación. Y en la realidad lo hizo, porque estableció una antigüedad docente de 10 años en cualquier nivel, que eso no existía en la legislación, en la materia. Lo que yo quiero decir es que la Convención tuvo la oportunidad de discutir si era conveniente o no que hubiera un representante de la sociedad en el Consejo de Educación. En la actualidad hay un representante de la sociedad a través del representante de los docentes electos por ellos, pero eso es porque lo dice una ley, la ley de educación y otras normas, pero la Constitución no lo garantiza. Si esa ley fuera reemplazada por otra que no lo incluye, no habría representante. Yo digo que la Convención le pasó lo mismo con la del 33. En el 33 se dijo: no puede haber representante docente porque eso va a ser electoralismo, no puede ser. Pero así se hablaba en 1933. Hoy no. Prueba que hay representantes. Bueno, la Convención no debató esto, no dijo que es conveniente. Puede haber un representante docente, puede haber un representante de los padres. Hay que estudiar de qué manera canalizar eso. Puede haber un representante de los docentes privados, si se acepta. Es decir, no lo estoy proponiendo, por favor, pero podría ser. Yo lo hubiera querido que la Convención haga un debate y se proyecte. Esa es la última. Bueno, las constituciones se escriben no para el momento en que ellas se redactan, se escriben para el futuro. Son proyectos para décadas, son proyectos para 50 y 100 años. No son proyectos inmediatos. Por eso, la realización en la práctica de las normas constitucionales exige acciones que transmuten eso a la realidad. Para eso se necesitan políticas públicas. Por eso, la Constitución le está hablando en primer lugar a los gobernantes, le está hablando a los niños, le está hablando a los funcionarios que tienen que generar gestiones administrativas que realicen aquellas previsiones. Le hablan a los legisladores
y a los gobernantes para que generen políticas públicas que implementen esos mandatos. Le habla a los docentes para que los comprendan, los asimilen y se incorporen a realizarlo. Le habla a los agentes administrativos que no están para coleccionar expedientes, sino para realizar circuitos administrativos que posibiliten el trabajo de los docentes de día en las escuelas. Y yo creo que este mensaje es lo muy importante que quizás